que Dios te bendiga. La Iglesia Jesucristo es el Camino te da la bienvenida. Te quiero compartir una palabra que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 16 al 18, ¿amén? Que dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor en esta palabra nos está exhortando y nos está animando a que estemos siempre gozosos, amén, a pesar de todas las dificultades y las pruebas que podamos pasar, que el gozo no se pierda, amén, porque Dios está en control de todas las cosas, amén, que mantengamos el espíritu vivo para la venida del Señor, amén, y que le sirvamos con todo nuestro corazón para que Él se agrade de nosotros, amén, que Dios te bendiga. Quiero estar cerca de ti.
gracias por estar aquí presente, Señor. Gracias porque tú eres fiel, tú eres el que lo prometió, donde estuviéramos 2 o 3, congregamos tu nombre, Señor, tú ibas a estar en medio nuestro, Señor. Por lo tanto, Señor, gracias por estar presente. Gracias, amado Señor, Dios mío, por poder darme la posibilidad, Señor, de estar en comunión con mis hermanos, con aquellos que tú escogiste para salvación, aquellos que tú señalaste, Señor, con tu preciosa sangre, desde aquella cruz, mi Señor, para salvación. Dios mío, quieras tú en esta hora recibir toda nuestra adoración, ese propósito de nuestra mente y de nuestro corazón adorarte con cada fibra de nuestro ser, y en todo este cántico queremos decirte, amado Señor, que te amamos. Amén. Te amamos, Señor. Amén. Te amamos, Señor. Tú nos amaste primero, tú nos enseñaste lo que es el amor. Y nosotros queremos decirte que te amamos, que tú eres el único ser adorable, mi Señor. Amén. Gracias, gracias, mi Señor. Amén. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por ocupar, Señor, nuestro lugar en aquella tortuosa cruz, mi Señor. Y allí cargar todos nuestros pecados y morir en nuestro lugar. Dios mío y Salvador nuestro, gracias, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego en esta hora tú estés abriendo, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu santa palabra, mi Señor. Porque el agrado tuyo es que nosotros crezcamos, Señor, en toda gracia tuya, mi Señor, y también en el conocimiento de tu santísima palabra, mi Señor, la cual es verdaderamente lámpara a nuestros pies y también es lumbrera a nuestro camino. Amén. Por tanto, te bendecimos y nos aquietamos ante ti como tu santa iglesia, como aquella mujer que un día quedó sentada a tus pies para escuchar lo que tú tenías que decirle, mi Señor. Gracias. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Los saludo en la paz del Señor. Damos gracias al Señor por su misericordia. Dice el Señor en su palabra que Él pone el querer y el hacer en nuestros corazones. ¿Saben? Yo me río por las cosas que uno hace y lo que Dios hace en uno, ¿verdad? Dios hace una extraña obra con cada uno de nosotros. Yo voy a decir que no es mérito nuestro, no es intención de ninguno de nosotros el estar aquí presente. Quizás hoy algunos de los que estamos presentes aquí hemos venido contra nuestra voluntad. No sé si alguna vez le ha pasado ir a la iglesia, pero no tener ganas de estar en la iglesia. ¿Bien? Yo me acuerdo cuando mi querido pastor Daniel, él venía 2 veces a la semana, hacía reuniones los miércoles o jueves, los miércoles y los sábados. Pero nosotros éramos los eternos novios con Laura, todavía no teníamos, ya llevamos más de 10 años casados y no teníamos familia chica, no teníamos prole y estábamos como eternos novios, ¿vieron? Era todo el tiempo para nosotros, todos los gustos para nosotros, y nosotros habíamos hecho un derrotero en nuestra vida y no queríamos que nadie interrumpiera nuestra vida, ¿entiendes? Y entonces al pastor se le ocurre en la mitad de la semana plantar una reunión con nosotros. Teníamos nuestras cositas para hacer, porque íbamos al club, hacíamos nuestras actividades, no quería que nadie interrumpiera nuestra agenda. Y pasábamos por el frente de la iglesia y decíamos, yo le decía, hoy el pastor, en aquel tiempo le decía a Laura, ¿cómo te decía? Ahí está, mirá. Mirá, ahí está el pastor, ahí está, vino de vuelta, no puedo creer, vino de vuelta. Esas eran mis palabras, ¿verdad, Laura? Amén. Laura dio testigo de lo que yo clamaba. No puedo creer, vino. Hasta, hermanos, que un miércoles entré a la iglesia y nunca más pude dejar de venir los miércoles a la iglesia. El Espíritu Santo me pescó. No sé cómo sucedió contigo. Él pone el querer y el hacer en nuestros corazones por su preciosa voluntad. Él quiere que tú seas salvo, Él quiere que tú crezcas, querido hermano. Él quiere que tú recibas su hermosa palabra, porque la palabra de Dios para ti debe ser un refrigerio, debe ser el alimento de tu alma, ¿entiendes? Debe ser lo que conduce tu camino, ¿sabes? Como una luz encendida, como una lámpara encendida. Con ese propósito Dios la envía, ¿verdad? Para alumbrar nuestros corazones, para darnos fe, para darnos esperanza, para enseñarnos todo lo concerniente a su reino,
a nuestra salvación, al perdón de pecados, tantas cosas que para una persona común que no es instruida en la palabra de Dios son misterios, ¿verdad? Entonces, hoy ahora pastor le sabe bien. Era el estudio bíblico y habían 3 personas. ¿No? Sí, él venía, se hacía 300 kilómetros, hermano, para venir por 3 personas. Por 3 personas, la fidelidad del pastor. Y yo pasaba por la iglesia, por el frente de la iglesia y decía, mirá, vino de vuelta Laura, enojado todavía, enojado con el pastor porque había venido. Porque yo quería que el pastor no viniera. Para no sentir la obligación de venir. Obvio. Pero qué bueno es el Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Que puso en mí la sed de escucharlo. No sabe cuánto he amado a ese pastor. Amén. Que Laura es testigo, así como es testigo de lo que yo exclamaba al pasar por el frente de la iglesia. Laura es testigo también que yo no soportaba escuchar la predicación por ningún otro pastor. Para mí, él era el vaso que Dios me había puesto para bendecir mi vida y no soportaba, esta es literal, la palabra y lo que yo sentía. No soportaba escuchar la palabra de Dios predicada por otra persona. Eso me sucedía a mí. Yo sabía bien mis deberes porque había sido instruido en la palabra. Mi deber era orar por mi pastor. ¿Entiendes? Como Pablo decía a las iglesias, orar por mí para que cuando yo vaya a veros tenga palabra. Entonces mi deber era orar. Si yo quería que el pastor creciera, yo tenía que orar por el pastor. Si a mí me parecía que era muy poca cosa, yo tenía que orar por el pastor. ¿Entienden, hermano? Amén. Entonces, Dios me llevó a despertar un amor por esa persona. Que bueno, Amén. te agradezco. Pero me río por eso, ¿no? Porque si estamos aquí, no es por nuestra voluntad. Yo sé que no es por mi voluntad. Es más, yo no soy pastor por mi voluntad. Tuve que luchar con Dios y fui vencido por Dios y por eso estoy aquí en un púlpito. Porque Dios es poderoso. Amén. Pero en fin, hoy vamos a abrir nuestras Biblias. Le pido que me acompañe ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses. Ya vamos ahí en el capítulo 2, al principio. Y tenemos que prestar especial atención. Hoy, más que nada hoy, tenemos que tratar de que no divagar, de no distraernos. Porque es un capítulo es difícil de entender. Entonces por eso tenemos que prestar especial atención. ¿Sí? Si queremos ir al baño, bueno, apúrese, vaya ahora y después no se distraiga. Para así no se pierde el hilo de lo que vamos a hablar. Y es muy importante para usted. Lo es para el Señor, por eso lo clamó en su palabra y por tanto estimo que lo es para usted. Vamos a segunda Tesalonicenses capítulo 2. Manifestación del hombre de pecado, dice ahí el título de tu Biblia. Dice así, escuche bien, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contribáis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y pregunta, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino dice que se complacieron en la injusticia. ¿Vieron? No sé, ya en la primera lectura, no sé si alguna vez han leído o meditado en este capítulo,
no creo que alguien al azar elija justamente este capítulo para meditar. Es más, si yo escogiera de mi parte para predicar, seguramente no iba a escoger este texto para predicar. Porque no es un texto fácil de predicar y tampoco de entender. ¿Sí? Yo puse como título, para irles abriendo un poquito la mente y el corazón, puse como título de este sermón: el fin de tu fe. Y yo puse a media llave como signo de interrogación: el fin de tu fe. Te pregunto, ¿cuál es el fin de tu fe? ¿Cuál es el fin de que tú vengas a la iglesia? ¿Cuál es el fin de tu fe? Tienes fe, ¿verdad? Venimos a la iglesia. Es una manifestación de la fe. Pero ¿cuál es el fin de tu fe? ¿Tú lo has pensado? El fin de tu fe es la salvación. ¿Estás seguro de la salvación? ¿Sabes? Hay algunos que el fin de la fe es salvarse de una enfermedad, es vivir una vida más cómoda, es que el Señor solucione sus problemas. Por eso comencé con este título: el fin de tu fe. Y entre nos pongo signos de interrogación, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? ¿Por qué seguimos al Señor? Ciertamente el Señor un día predicó en la orilla del lago Genesaret, y como se hizo la tardecita a la noche, les dio de comer a miles de personas. Y cruzó para el otro lado del lago, ¿verdad? El Señor, después de haber predicado y atendido a esas miles de personas. El asunto que muchos lo siguieron al Señor hasta el otro lado, y al otro día el Señor dice: yo sé por qué vosotros estás acá, porque ayer llené su pancita y pretende que hoy se la llene de vuelta, trabajando no tanto por el pan que perece, sino también por el pan que a vida eterna permanece. O sea, querían vivir a costillas de los milagros del Señor. El fin de la fe de ellos realmente no era, digamos, una fe sana, ¿entiendes? Por eso va el título de ese sermón: el fin de tu fe. Entiendo que la voluntad del Espíritu Santo en este texto es sacar toda la impureza de nuestra mente y nuestro corazón con respecto a nuestra fe, con respecto a tu fe. ¿Entiendes? Yo te digo que el Señor es poderoso para darte cualquier cosa, para crear de la nada cualquier cosa que tú necesites, que yo necesito. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó y le dio por todos nosotros, dice el apóstol Pablo, nos enseña cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas. Todas las cosas. Jesús, predicando sobre la afán y la ansiedad, hablaba de los pajaritos, hablaba de los ríos del campo, cómo si el Señor mantiene toda esa hermosa creación, cómo no lo va a mantener a ustedes, cómo Él lo va a proveer para ustedes, hablando de la afán y la ansiedad. Y hablando también de la fidelidad de Dios para con sus hijos, para con el hombre que fue creado a su imagen y semejanza, y para con sus hijos. ¿Entiendes? Haciéndonos razonar. Ahora, tenemos que empezar a sacar impurezas de lo que nosotros llamamos fe. Yo tengo fe para seguir al Señor, ¿o para qué? Hay algunos que ofrendan o diezman como un talismán porque el Señor así me bendice, y no es correcto eso. Tú ofrendas y diezmas porque has entendido que la misericordia de Dios ha posado sobre tu vida, y tú das de lo que Dios te da. ¿Entiendes? Tú no das para que el Señor te dé. Tú das de lo que el Señor te da, agradecido de lo que el Señor te da. Y el Señor te enseña, ¿verdad?, a que apartemos algo de lo que Él nos da, y el resto lo bendice para que podamos vivir cómodamente. Esa es la voluntad de Dios. El rey David, cuando fue a hacer el templo, ¿sabe? El primer tesoro que fue puesto en el templo de Dios fue el tesoro personal del rey David. Él vio que proveyó todos los materiales del templo, ¿verdad?, para su hijo Salomón. Amén. Pero el tesoro que pusieron
¿sabe? A resguardo en el templo era el tesoro personal del rey David, que había enriquecido muchísimo, Dios había prosperado muchísimo eso. Y él decía, Señor, esto no es nada, tú me lo diste, de lo que tú me diste, yo te lo doy. Amén. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de tu fe? Como creyentes, entonces, como hijos de Dios, nosotros, el propósito de que vengamos a esa iglesia, de que asistamos con fidelidad y que procuremos aprender algo de la palabra de Dios, bueno, es justamente aprender, ¿verdad?, a descansar cada uno de nosotros en la fidelidad de Dios con respecto a nuestra salvación. En tu salvación tú no puedes intervenir. A ver, quiero que me entiendas. Ninguno de nosotros puede hacer algo para ser salvo. El Señor ya lo hizo todo. Amén. Por ti y por mí. ¿Entiendes? Jesús es el Cordero de Dios, en el cual fue jugado toda nuestra maldad y todo nuestro pecado. Nosotros lo único que hicimos, y lo hicimos bien, fue pecar. Y pecar de tal manera, ¿sí?, que nos hicimos enemigos de Dios. Mas el Señor nos reconcilió por medio de Cristo. Amén. Entonces, Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, esta segunda carta, un tiempo después de haber escrito la primera. Se estima entre unos 6 meses y un año. No llegaba el año cuando ya él estaba mandando rápidamente esta segunda carta, porque ahora vamos a entender que había problemas. Estaba sucediendo ciertos problemas que Pablo trataba de atender. Los tesalonicenses estaban pasando, se acuerdan, por tribulaciones, por angustia, por persecuciones, y todo eso habíamos aprendido al terminar la primera carta, que a través de todo eso Dios lo estaba haciendo crecer, ¿verdad? Ellos crecían en el amor, crecían en la fe, ¿sí o no? Sí, crecían en el trato unos con otros, o sea, estaban bárbaros. Todo eso fue como un crisol, ¿verdad?, para que ellos crecieran, ¿sí? Las dificultades, crecían en las dificultades. Ellos aprendieron a crecer en medio de dificultades. Y tenemos que entender siempre, al analizar este texto, que ellos eran una iglesia muy nueva. Pablo estuvo más o menos 3 semanas con ellos. Y miren que lo venían corriendo de atrás, o sea, no eran tiempos fáciles para predicar. Nosotros estamos en paz, ellos prácticamente tenían que estar escondidas. No podían cantar como nosotros. Nosotros vivimos un tiempo de gracia, podemos elevar nuestra voz y cantar con voz en cuello. Ellos no lo podían hacer. ¿Entiendes? Con la libertad como nosotros estamos hoy. No la gozaban. 3 semanas, o sea, una iglesia muy tierna, muy nueva. Pero mire la profundidad de las cosas que Pablo le predicó, ¿sí?, a esa iglesia tan tierna y tan nueva. Cosas que nos atañen a nosotros hoy, en el tiempo que vivimos. O sea, la profundidad de la predicación de Pablo, ¿no? Pablo no vemos que en la forma de predicar, Pablo vemos que él no perdía el tiempo, de verdad. Nosotros a veces queremos redondear, y Pablo era tremendo en la predicación. Entonces, además de estos problemas externos, de la persecución, ¿verdad? Mire, nosotros vemos ahora, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, con Rusia, que gente que sale con una mochilita y con el bolsito en los brazos y sale. Y eso exactamente tenían que hacer algunos creyentes, algunos hermanos de Tesalónica, esconderse, andarse. O sea, tú pierdes contacto con tu familia, con tus amigos, pierdes trabajo, o sea, pierdes manutención. O sea, es un trauma. ¿Entiendes? No era fácil ser creyente. Pero además de esos problemas externos que estaba sufriendo la iglesia, también por el texto vemos que surgen problemas internos en esta iglesia muy tierna. Hay problemas internos. Dice Pablo en el texto que dentro de la iglesia habían algunos supuestos hermanos que se daban por maestros, pero que en realidad Pablo revela que en realidad eran falsos maestros, ¿sí?, que estaban enseñando cosas que Pablo jamás había dicho, no había enseñado. Vieron que siempre hay algún hermano que quiere aconsejar a otro y le dice cualquier enchaste menos lo que el Señor dice.
le torce la palabra, le habla a media lengua y le hace una ensalada en la cabeza, mejor nos callamos, si no conocemos exactamente lo que dice el Señor en su palabra, porque le hacemos mentir, le hacemos errar a la otra persona. Bueno, esto era falso maestro, pero ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo, estaban desparramando enseñanzas erróneas con toda mala intención, no era por casualidad. Y entonces, recordemos que Pablo había sido levantado por el mismo Dios, no por ningún hombre, por el mismo Dios como el apóstol a los gentiles. Fue Jesús mismo que se le cruza camino a Damasco, ¿se acuerdan? Y él lo ministró de forma especial, allí estuvo con la rueda para arriba 3 días, hasta que Dios envió a Ananías, que no quería ir a Ananías a orar por Saulito, hasta que Dios insiste, lucha con Ananías, le gana, Ananías va, pone la mano como si le ordena, recibe la vista y ahí empieza, se levanta ya Saulo. Saulo ya dejó de ser ahí Saulo y se transformó en Pablo, en el hermano Pablo. Amén. Y predicaba con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces, el celo con que Pablo escribía esta segunda carta, el apuro con que él escribe esta segunda carta a los tesalónicos, fue justamente para evitar que los tesalonicenses, una iglesia tan tierna, tan nueva, no abrazasen esas falsas enseñanzas como de su parte, como que fueran una doctrina verdadera de parte de Dios. Entonces, por eso se apura a escribir esta carta, y el celo que lo moviera es para que los tesalónicos no rasen el camino. Entonces, no es fácil analizar el texto de hoy. Mira, el apóstol Pedro dice de algunas, quiero que me acompañe en su Biblia, en 2 de Pedro capítulo 3, porque el apóstol Pedro habla de las cartas de Pablo, dice que, vamos al capítulo 3 de 2 de Pedro, versos 15 y 16, hay algunas cosas que son difíciles de entender, pero por la gracia de Dios la vamos a entender de tal forma que la vamos a tener clarita. Amén. Dice el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Usted ha entendido bien? ¿Usted entiende bien esto que le voy a decir? A ver, que Dios le dio una gracia y una sabiduría especial al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo podemos hablar con libertad porque es cierto, ¿verdad? Los otros apóstoles escribieron los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Que relataban el ministerio de nuestro Señor, el testimonio del ministerio de Jesús. Ahora, la sabiduría, ¿verdad?, que le ha sido dada a este apóstol especial, no le fue dada a los otros apóstoles. La revelación que Dios le da a la iglesia a través de este apóstol no fue dada a través de los otros apóstoles. Reconocemos en el apóstol Pablo, ¿verdad?, una sabiduría especial dada por Dios, con un propósito especial. ¿Vieron que nos repite lo que dice el otro apóstol? Tenía ya una administración dada de parte de Dios que tenía que dar a la iglesia. ¿Entienden? Amén. Y Pedro dice, sabiduría que le ha sido dada, dice, o ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando, versículo 16, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales, dice, hay algunas, mira, Pedro decía, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y constantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero vamos a ver, mientras avancemos en eso, vamos a ver que en el tiempo de hoy hay muchos que están torciendo esto, lo que Pablo está enseñando a la iglesia en este texto. Vemos en el texto de hoy, yo necesito que usted lo estudie, lo relea y lo sepa de dicho en su casa. El Espíritu Santo le va a ir agregando más de lo que usted aprende hoy acá, se lo aseguro. Porque hay muchos datos escatológicos en el texto de hoy. O sea, hay muchos datos concernientes a estos últimos tiempos, los cuales la gracia de Dios nos ha dado a vivir a nosotros, ¿entiendes? Y nosotros tenemos que saber en qué tiempo de Dios estamos viviendo. ¿Tú lo sabes? Yo me acuerdo cuando yo era chico, no te puedo decir qué año era, ¿viste? Porque no me acuerdo. Yo tendría, no sé, 9, 10 años, y por allá dice, no sé, no me acuerdo ni el mes ni nada.
ni la fecha del año. Se ponen, no sé, el 12 de agosto, no me acuerdo de qué año, se iba a terminar el mundo. ¡Un susto! Mucha gente vendía las propiedades, se hacía cualquier cosa, realmente los que creían eso, hacían cualquiera. O sea, muchas personas han intentado poner fechas a los últimos acontecimientos que van a suceder antes de la venida de nuestro Señor para arrebatar a su iglesia. Y todos han fracasado. Todos han fracasado. ¿Verdad? Son todos puras especulaciones humanas. Usted, hermana, que tiene años, ¿ha sentido alguna vez que alguien, un predicador, dijo que tal fecha, ¿sí?, se terminaba el mundo? Muchas veces, ¿verdad? Y ha sido un bochorno. Ha sido un bochorno realmente para la iglesia del Señor. Porque le han dicho a decir en la Escritura, torciendo, como Pedro dice, tuercen las Escrituras, ¿verdad? Especialmente lo que Pablo dice en sus cartas, para su propia perdición. Lo bravo, lo delicado es que hacen caer a otros. Por ejemplo, nuestro Señor en Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, consiguiente a su segunda venida, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, dice, sino solamente el Padre. Jesús predicando sobre su retorno. Nadie sabe, nadie sabe. En ese mismo capítulo, pero en el verso 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, nuestra meta al leer esta carta, al tratar de entender mediante la gracia de Dios, no es el tener la capacidad de poner fechas, ¿viste? El propósito de Dios no es que tú en el día de mañana te despiertes una madrugada y digas, tal día va a suceder. No es el propósito de Dios ese. Que tú seas capaz de poner fechas al calendario del Señor. No. El propósito de Dios al entender especialmente este texto de esta carta, ¿verdad?, es que tú te propongas vivir de una forma que le agrade concerniente a los tiempos de Dios que estás viviendo. El propósito de Pablo a escribir esta segunda carta, entonces, era afirmar a los tesalónicos por la confusión que ellos estaban pasando, ¿bien? Se encontraban como pisando una arena movediza. Pablo le había enseñado una cosa en un plazo muy corto de tiempo y ya surgieron falsos maestros de adentro de la congregación mismo que estaban enseñando otra cosa. Entonces imagínate, mira, hay gente débil, hay gente que cree cualquier cosa que cualquiera se pare y diga, ¿entiendes? Ocurre hoy, ocurría ayer también. Amén. Entonces imagínate como muchos tambalearían en su fe. Y esto es lo que sucedía. Varios cristianos ahí estaban con miedo, porque estos falsos maestros estaban diciendo que el arrebatamiento ya había ocurrido, que ya se habían quedado, imagínate. El terror que vivían, ¿cómo? El Señor vino a buscar a su iglesia y nosotros nos quedamos, ¿entiendes? Entonces ellos decían, porque Pablo le había instruido, que después del arrebatamiento viene el juicio de Dios sobre los incrédulos. Entonces nosotros vamos a sufrir el juicio de Dios igual que los incrédulos. Por eso el título era El fin de tu fe. Por ejemplo, Pablo le dice a Corintios, voy a la primera carta a Corintios capítulo 15, a la iglesia de Corintios ahí, en el versículo 51 y 52, él les dice esto. Todo el capítulo 15 él habla sobre la venida de nuestro Señor y sobre la resurrección de los muertos, ¿sí? Pero el verso 51 y 52, mira lo que dice. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, dice, seremos transformados. O sea, el Espíritu Santo tenía una sola prédica, para los tesalónicos, para los efesios también, para los corintios también, para nosotros también. ¿Entiendes? No hay dos predicaciones, ¿sí?
en 1 Tesalonicenses capítulo 4, miren lo que el apóstol Pablo le había enseñado en ese corto tiempo que estuvo con los tesalónicos. Capítulo 4, versos 16 y 17, voy a leer. Esto es precioso. Dice, porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, dice, en el aire, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así, dice, estaremos siempre con el Señor. Entonces imagínate, estos falsos maestros le decían, no, porque recordemos la historia de Tesalónica, por eso recibieron el mensaje del Evangelio en medio de una gran conmoción. Ni bien recibieron el mensaje del Evangelio, muchos hasta fueron apresados. La iglesia tuvo que reunir una fianza para sacar a algunos de la cárcel, ¿entiendes? Por haber creído el Evangelio. O sea, nacieron a la fe en medio de una gran persecución, en medio de tribulaciones, de angustia, de dolor. Y estos falsos maestros dicen que sí, que estos padecimientos correspondían, ¿verdad?, a la gran tribulación. Y dice, vamos, si estamos en la gran tribulación es porque el Señor ya vino, arrebató su iglesia, entonces nosotros fuimos indignos a los ojos del Señor, nosotros nos hemos quedado. ¿Tú entiendes lo que estaba pasando acá? Era algo muy delicado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces Pablo se enseña, esto me encanta, las palabras de Pablo. El Espíritu Santo pone unas palabras tan hermosas en la boca de Pablo, porque Pablo se enseña que tenemos una cita con el Señor en los cielos, en el aire. Una cita que nadie va a poder interponerse entre tú y Él. Nadie. No va a haber poder existente que detenga esa cita que tú vas a tener con tu Señor en los cielos. Nadie se va a poder interponer entre tú y el Señor en ese momento. Nadie. Nadie. Entonces, él le dice, acuérdese que yo le hablé de nuestra reunión con Él, referente a esta palabra que acabamos de leer en la primera carta, en el capítulo 4. Acuérdense, yo ya les hablé de que ustedes tienen una cita con el Señor. Vamos a reunirnos con el Señor. ¿Tú sabes que tenías una cita con el Señor? Bueno, si no te lo imaginabas, ahora ya lo sabes. El Señor en su calendario, en su agenda, tiene una cita contigo ahí para encontrarse en las nubes cuando Él pronto venga. No te puedo decir cuándo es, pero que ella ya la tiene anotadita. Un día para encontrarse con todos nosotros. Y gloria a Dios. Amén. Porque ese es el fin de tu fe. Ese es el precioso fin de la fe. ¿Lo entiendes? Amén. No es casa, no es esto, todo esto se queda. Me voy con el Señor. ¿Qué me importa las posesiones? Todo eso por lo que nosotros lloramos, lo vivimos, no tiene valor comparado a lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Lo entiendes, hermano? Entonces, Pablo le dice que no se dejen mover de una forma tan fácil. No con tu vez, dice, ni por palabra. Por esos falsos que tienen lengua sobada, ¿verdad? Falsos maestros. Dice, porque algunos se dice ser un ungido y se dice, tengo palabra de Dios en medio de una reunión y dice, el Espíritu Santo dice tal cosa, y el Espíritu Santo no dice nada, es cosa que sale de su mente y su corazón, ¿verdad? Dice aún ni por carta, como si fuera nuestra, porque fueron tan inteligentes para hacer lo malo esos falsos maestros, que estaban haciendo circular una carta falsa como que era de Pablo, con estas doctrinas falsas, como que ya la gran tribulación estaba
rodando, y que ya el arrebatamiento había ocurrido y que estaban viviendo el juicio de Dios. Todavía lo pusieron por escrito para que los tesalónicos mordieran en el suelo. Y Pablo dice, no conturbáis. Afírmense en lo que ya han aprendido. No se dejen mover tan fácilmente de su fe. Todo aquello que yo les enseñé mientras estuve con ustedes, bueno, que eso quede firme, enclavado en nuestra mente, en nuestro corazón, y no permita que nadie nos mueva. Eso debe formar parte de su doctrina, debe ser parte de su fe, decía Pablo. Y Pablo dice, el día del Señor está cerca, pero no ha ocurrido. Esto fue hace un momento, sí, ya pasó el día del Señor. Imagínense el chucho que se agarraban aquellos creyentes. Decía, no, todos estos problemas que estamos pasando es porque estamos en la gran tribulación. Pero escuchen, miren que aún hoy día hay predicadores que dicen que todo lo que está pasando forma parte de la gran tribulación. O sea, miren que esto no es tanta locura para el tiempo de hoy. Hay supuestos predicadores que están diciendo cosas que están totalmente erradas de la palabra de Dios. Y este es un capítulo especial para el tiempo que estamos viviendo. Para que tú puedas, Dios te está revelando a tus propios ojos tanta falsa enseñanza que se está dando hoy en las iglesias. Cuidado. Dicen cosas que el Señor no dice con respecto a la venida del Señor. Ya están calculando los años, dice, ni los ángeles, solamente el Padre, ni el Hijo. Y ellos ya lo saben. ¿Cómo hacen? Entonces, Pablo le había asegurado, él le había enseñado, con la gracia que Dios le había dado a él, le había enseñado que la iglesia escapaba de la ira del Señor. ¿Entienden? Que la iglesia escapa de la ira. La salvación es esa, es el escape a la ira de Dios. Y tú dices, no, ya estamos en la ira de Dios. Por todo lo que estamos sufriendo, le decía. Y Pablo, acuérdate de lo que yo te enseñé. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 y 10, esto le enseñaba a Pablo a los tesalónicos en esas 3 semanas. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos escribiste, o sea, Pablo iba por toda Macedonia recibiendo, todo el mundo pabloteaba del testimonio de los tesalonicenses. A donde iba Pablo iba a predicar a una localidad ahí alrededor de Tesalónica y todo el mundo tenía algo que decir, los tesalónicos. Todo el mundo testificaba del cambio de vida de los tesalónicos. Por eso dice, porque ellos mismos cuentan, dice en el versículo 10, de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Este es el testimonio de los tesalónicos, que, mira, corrió como un reguero de pólvora. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra. Estas son las instrucciones del apóstol Pablo. Quien nos libra de la ira venidera. Son instrucciones precisas. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Esto fue lo que el apóstol Pablo le enseñó a los tesalónicos. Y esto fue a su maestro y dice, no, ya estamos, la ira de Dios está sobre nosotros. Ya fue el arrebatamiento, mirá todos los problemas que estamos pasando, las persecuciones, enfermedades, todo, ya estamos en la ira de Dios, ya las señales se cumplieron, ya se fue arrebatada la iglesia, ahora estamos. Y Pablo les enseñó que la iglesia escapaba a la ira de Dios. Ahí, por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, miren lo que dijo el apóstol Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la confusión de los tesalónicos procedía de que ellos no podían diferenciar los sufrimientos, todas las cosas que estaban pasando. Imagínate la turbada. Yo no sé si a ti de repente te apresan el hijo, te lo meten en la cárcel, ¿cómo te cae? ¿Cómo te quedas tú? Yo pienso que nos quedamos todos medio locos de la cabeza, ¿verdad? Quedamos turbados, ¿sí? ¿O no? Te hablo de esto como un accidente que puede pasar, ¿verdad? Bueno, esto es lo que ocurría.
por creer en el Señor, ¿entiendes? Estaban realmente muy turbados y confundidos. Entonces ellos no sabían diferenciar los sufrimientos que ellos estaban pasando con los sufrimientos que iban a pasar aquellos que le dieron la espalda al Señor, aquellos incrédulos, ¿verdad?, que no creyeron en el Evangelio de nuestro Señor. Pensaron que le creyeron a los falsos, le estaban creyendo a los falsos maestros. Sí, sin duda, toda esta gran turbación que estamos pasando, ¿verdad?, todos estos accidentes que nos están pasando, todos estos sufrimientos que nos han sobrevenido, porque sin duda la ira de Dios está sobre nosotros. Y por eso no, la iglesia escapa de la ira de Dios. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú lo entiendes? Amén. Nadie puede intervenir en tu salvación, porque Dios ya la ha sellado con su palabra y con la sangre de su Hijo ahí en la cruz de Calvario. ¿Entiendes? Amén. Nadie puede tocar tu salvación. Nadie. Entonces, Pablo rápidamente escribe esta carta, trata de calmar a los tesalonicenses. Imagínate, te das cuenta de la confusión que estaba viviendo esta gente, ¿verdad? Trata de calmarlos, trata de, nuevamente de encaminarlos, ¿verdad?, a la sana doctrina, ¿sí? Y para que ellos puedan entender los eventos que estaban sucediendo, que no correspondían a la gran tribulación, como los falsos maestros les decían. Ahora, también es voluntad del Espíritu Santo que nosotros entiendamos que nosotros hoy tampoco nos estamos viendo la gran tribulación. ¿Sí? Ciertamente eventos a nivel mundial están sucediendo, ¿verdad? Hambres, pestes, terremotos, guerras, una incertidumbre, ¿sí? Puede ser una incertidumbre por el futuro. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Vamos a tener para comer la semana que viene o no vamos a tener? Y no porque no vayamos a trabajar, es porque los eventos mundiales como que nos envuelven, ¿verdad? ¿Sí? Más allá de nuestra voluntad o de nuestras ganas. ¿Entiendes? Entonces, en cierta manera, nosotros también nos atañe estos eventos que están sucediendo, ¿verdad? Y a veces la incertidumbre nos envuelve el corazón, aunque somos la iglesia del Señor. Hoy en día, ya te lo dije, hay muchos que están predicando cosas que la Biblia no dice. Y entonces la iglesia está en incertidumbre, como en aquel tiempo de los tesalónicos. Yo puse una serie de preguntas aquí que yo mismo me hago. Estaba leyendo el texto, leyendo tal. Yo hago preguntas, me hago preguntas y le hago preguntas al texto, ¿verdad?, para analizarlo. Y el texto siempre, el Espíritu Santo está hablando de un presente. La palabra de Dios no vence, no caduca, ¿entiendes? Es de hoy. El Espíritu Santo está en la lectura es porque hoy, es para hoy. ¿Sí? Entonces yo le hacía esta pregunta, hacía esta pregunta: ¿qué es lo que está sucediendo entonces? ¿Sí? ¿Qué tiempo, no te has preguntado esto, qué tiempo del calendario de Dios estamos viviendo? ¿Sí? Porque si tú agarras determinados canales en donde hay predicadores de las 24 horas del día, no saben la ensalada, la borrachera que te agarra en tu cabeza. ¿Puede ser? Y puede ser que tú te preguntas una vez: ¿qué tiempo del calendario del Señor? ¿Qué tiempo exacto estamos viendo del calendario del Señor? Creo que todo eso nos preguntamos todo, ¿verdad? Y más cuando vemos qué cosas suceden, a veces no entendemos qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué está sucediendo esto aquí, esto allá? Después se levanta uno y dice esto y ya me deja, ¿verdad? Como que me pega un garrotazo, ¿verdad? ¿No sucede eso?
desata cierta inseguridad, ¿sí o no? Amén. En vez de darnos seguridad, lo que el predicador dice, hasta miedo. Bueno, esto es lo que esta angustia exactamente estaban sufriendo los tesalónicos. Inseguridad, angustia, dolor, tristeza. Vino el Señor por su iglesia, me quedé, por eso estoy sufriendo parte de la gran tribulación. Y por eso no dejéis mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar, de aquello que ya habéis adoptado como doctrina de fe y de salvación. Todo lo que yo les enseñé durante el cortito tiempo que estuve con ustedes, la palabra de Dios. Yo les enseñé, decía Pablo, que la iglesia escapa de la ira de Dios y que nadie lo mueva de eso. Amén. Ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta. No le creáis. Entonces, amén de todos los acontecimientos mundiales que suceden, se suman las aflicciones también que como iglesia del Señor sufrimos, soportamos. Como Pablo enseña en Romanos 8:18, dice así: las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Tú puedes llegar a entender ese texto? ¿Lo entiendes? ¿Tú de verdad lo entiendes? Amén. Porque si tú lo entiendes, debes ser la persona más feliz del mundo. Porque te debe despertar la fe. Te hace ver aquello, te hace creer aquello que aún no están viendo tus ojos. Que tienes un futuro venturoso de parte de Dios, un futuro glorioso de parte de Dios. ¿Entiendes? Hay algo que Dios ha reservado para ti y para todos los que creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Espíritu Santo, hablando por boca del apóstol Pedro, ahora en la primera carta de Pedro, capítulo 4, dice así, con respecto a las aflicciones, a todas las cosas que están sucediendo, que sucedían en aquel tiempo y suceden hoy. Porque estamos en un mundo caído, tú lo sabes bien, ¿verdad? Del capítulo 3 de Génesis, ahora el mundo le dio la espalda a Dios y hasta la naturaleza está sufriendo los embates de la sociedad humana que decidió darle la espalda a Dios y vivir en pecado. Y no es culpa de Dios todo lo que pase, sino es culpa del humano. No hagamos a Dios culpable, ni le culpemos al diablo. Nosotros mismos estamos haciendo cualquier zafarrancho. Y queremos responsabilizar a Dios de lo que Él no es responsable. Él hizo perfectos los caminos para el hombre, pero el hombre quiso decidir su propio destino y torció sus caminos. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. El hombre aprovechó el libre albedrío que Dios le dio para no elegir obedecer a Dios. Quiso obedecer su concupiscencia, ¿verdad? Le pareció que aquel fruto era agradable a los ojos, ¿verdad? Rico para comer, etcétera, etcétera. O sea, empezó a obedecer los deseos que había en su corazón, ¿verdad? En su mente, los deseos de la carne, de los ojos, ¿verdad? Quiso satisfacer todo eso y por eso tomó lo que Dios dijo no. Entonces Pedro dice así, primera carta de Pedro capítulo 4, versos 12 y 13: amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Tú lo entiendes? No sé si alguno de ustedes está sufriendo algo. Yo pienso que todos tenemos algo por lo cual estamos sufriendo. Amén. Esto es palabra de Dios, no es de hombre, ¿entiendes? Todos tenemos un sufrimiento, lo admitamos o no, yo le creo a Dios. Amén. Amén. No os sorprendáis del fuego de prueba. Dice como si alguna cosa extraña, porque ya está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios todos los días, empaparnos en la voluntad de Dios. Así conocemos los tiempos de Dios, ¿viste? No te sorprendas. Como si alguna cosa extraña, ¿verdad? Porque están en unas aflicciones, están sufriendo tus hermanos en todas las redondeces de la tierra por ser cristianos. ¿Cuánta
de los que fueron capaces de decir, sí, estoy sufriendo por algo, pero estás sufriendo por ser cristiano. ¿Cuántos de los que estamos sufriendo algo por ser cristiano? Entendemos también que hermanos nuestros están sufriendo las mismas aflicciones en diversas partes del mundo y otras más severas aún. Entonces, Pablo les había enseñado a los tesalonicenses con respecto a la venida del Señor. Nosotros, al leer, a estudiar aquella carta, habíamos aprendido también que el día del Señor, ese lapso de tiempo, no tiene relación con la iglesia. Ojo. La iglesia entonces escapa a la ira de Dios. Primeramente, Pablo está ordenando, ¿verdad?, los acontecimientos. Pablo habla del encuentro, nuestra reunión con él. Está hablando de arrebatamiento, lo que se llama el rapto. Eso es lo primero que va a suceder. ¿Entiendes? Y el día del Señor comienza con la gran tribulación. Primero sucede nuestra reunión con Él. El Señor no pone los pies en la tierra. El Señor viene exactamente, dice así, nuestra reunión es en los cielos, ¿verdad? En el aire. Amén. Estudia de vuelta 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Y estudia también en el capítulo 4 de los Tesalonicenses. Nuestra reunión con el Señor es en el aire. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Que diga así la palabra de Dios? Amén. Es el rapto de la iglesia, es lo que primero ocurre. Después del rapto de la iglesia, ahí comienza la gran tribulación. Imagínate, la iglesia desaparece de la faz de la tierra. Los desastres que van a suceder. De esto es lo que está hablando Pablo en este capítulo. Por eso es difícil de entender. Pero cuando lo entendemos, wow, se nos encienden muchas lamparitas en el tablero, ¿verdad? Entonces, la gran tribulación viene después del rapto. ¿Tú entiendes? Tú escapas a la gran tribulación. Tú te vas como iglesia del Señor en el rapto. Amén. ¿Sí? Nuestra reunión con Él. Amén. 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 Después viene la gran tribulación que va a durar 7 años. Después de esa gran tribulación va a venir 1000 años. 1000 años de paz, 1000 años de justicia, 1000 años de prosperidad, en que Jesús mismo va a estar gobernando la tierra, el mundo, desde Jerusalén. Y nosotros, dice, enseña el Señor su palabra que vamos a venir a gobernar con Él. Esto es palabra del Señor. Entonces, cuando Pablo dice que el día del Señor está cerca, le está diciendo a los tesalónicos, no sucedió todavía, quédense tranquilos. Todavía no sucedió el rapto de la iglesia. Amén. Todavía no estáis en el día del Señor. Porque el día del Señor es cuando Dios derrama su ira, ¿entiendes?, sobre todos los que se quedaron, sobre todos aquellos que no amaron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. ¿Lo entendiste en el texto de hoy? Amén. Entonces Dios derrama toda su ira sobre todo eso que se relambían en el pecado, que se reían de aquellos que le golpearon la puerta. Vengo a hablar y le cerraron la puerta, nunca te cerraron. Bueno, un día van a estar recibiendo el pago de todo ese menosprecio que hicieron a los hijos de Dios cuando le hablaron del Señor. La salvación es personal. Y entonces, ahí en Apocalipsis 6, versículo 17, el Espíritu Santo dice esto: porque el gran día de su ira ha llegado, dice, ¿y quién podrá, dice, sostenerse en pie? Dios derramando su ira, su juicio sobre la tierra. Pero nosotros le enseñó Pablo a los tesalónicos que la iglesia escapa de la ira de Dios, del día del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. ¿Es así o no es así? Eso es lo que dice el Evangelio. Nosotros antes éramos hijos de ira, igual que los demás.
igual que todo incrédulo, ¿entiendes? Antes tú y yo éramos hijos de ira igual que los demás. Pero ahora ya hemos sido reconciliados con Dios. Tú ya has sido reconciliada. Entonces de ninguna manera te va a corresponder la ira de Dios. Amén. Esa es la salvación. Amén. Por eso Pablo en Efesios, en todas sus cartas, Pedro, en todas las cartas que vos hablas, Pablo, hay cosas que son difíciles de entender y que algunos tuercen para su propia perdición. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2. Voy a leer el verso 1 en adelante. Dice: y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Es verdad? Esto no es verdad. Amén. Yo tendría que levantar, si tuviera 4 manos, tendría que levantar todas las manos. Es verdad. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿sí o no? Hacíamos lo mismo que todos los demás, pecadores empedernidos, hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. El fin nuestro era, ¿verdad?, la ira de Dios. ¿Entiendes? Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de él, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. La ira de Dios iba a venir sobre nuestras vidas, es lo que está diciendo Pablo. Pero fuimos rescatados, ¿tú lo entiendes? Fuimos rescatados. El precio de tu rescate fue la sangre preciosa de Cristo. No fuimos rescatados con oro y plata, fuimos rescatados con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. No fuimos rescatados con nada perecedero. A precio de sangre es que Dios pagó el rescate tuyo. Tu salvación, tu estancia eterna en los cielos tuvo un precio, y es la sangre del Hijo de Dios. Amén. Ese es el precio. La vida del Hijo de Dios. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por eso en nuestra salvación no intervenimos nosotros. Es Dios que nos amó. Estábamos perdidos, nos amó. Por eso en el verso 4 dice así Pablo: pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Tú entiendes que tú estás acá porque ha intervenido en la misericordia de Dios con tu vida? Amén. Yo fui un rescatado. Dios se cruzó conmigo cuando yo tenía 16 años. No fue mi voluntad, yo no buscaba a Dios. Es más, yo me relambía en el pecado. Pero Dios se cruzó conmigo, ¿verdad? Cual Pablo camino a Damasco. Yo iba pensando hacer un montón de cosas con mi vida cuando Dios dice: ahora eres mío. Amén. Y no te dejo por la eternidad. Así también dijo el Señor de ti. Por eso dice: pero Dios, que es rico en misericordia, verso 4, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice: por gracia sois salvos. No interviene tu voluntad en tu salvación. Interviene expresamente la voluntad de Dios y el amor de Dios, la misericordia de Dios encarnada en su Hijo. En tu salvación es Dios que interviene a tu favor. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso 700 años antes de la encarnación de nuestro Señor, Isaías el profeta dice en el capítulo 53, verso 5: mas Él dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Está muy condensado, es el Evangelio condensado, en un solo versículo. Todo el castigo que merecía nuestro pecado fue sobre Jesús. Amén. Y en el momento que Jesús está colgado en la cruz, clavado en la cruz, y Dios carga sobre Él todos nuestros pecados,
Por eso él clama, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no tranza con el pecado. ¿Sabe el sufrimiento más grande, lo peor que sufrió Jesús? Más que la flagelación, más que toda tortura, más que los clavos, más que la lanza, más que la corona de espinas. ¿Sabe el mayor sufrimiento, sabe cuál fue de Jesús? Cuando el Padre hizo así. Porque clamaba, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque todos nuestros pecados estaban sobre él y Dios no tranza con el pecado. Dios cargó sobre los hombros de Jesús todos tus pecados. Y toda la ira de Dios fue sobre su Hijo. ¿Entiendes? Por eso escapamos a la ira de Dios. Porque ya la ira de Dios fue sobre su Hijo. Lo que merecía nuestro pecado ya no lo vamos a recibir porque ya lo recibió Jesús por ti y por mí. Es lo que enseña el Espíritu Santo a través de la boca del profeta Isaías. Y es lo que Pablo le dice y le enseña a los tesalónicos. Y lo que el Espíritu Santo quiere que entienda la iglesia de hoy y de todos los tiempos. Que nosotros escapamos a la ira de Dios. No esperéis la ira de Dios. La ira de Dios ya fue sobre su Hijo en la cruz. Lo que tú tienes que esperar ahora es el arrebatamiento, el rapto. Cuando el Señor venga a los cielos, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando. Ya me imagino al Señor chiflando de Jorge. Vamos arriba. ¿Tú qué le dices al Señor? Espera que, no. Vamos arriba, decimos también, Amén. ¿Sí o no? Amén. Va a ser precioso. Precioso va a ser, hermano. Porque Dios hizo una obra preciosa con su Hijo, ¿entiendes? Nosotros no somos hijos de ira. Somos salvos de la ira venidera. ¿Entiendes? No nos quedamos. Nosotros nos vamos con el Señor. Pablo le enseñó a esa iglesia que ellos no se iban a quedar para recibir castigo de sus pecados. Que ellos habían escapado de la ira de Dios por haber creído en la obra preciosa de Jesucristo, del Hijo de Dios allí en la cruz. Entonces, Pablo le dice, nuestra reunión con Él, acuérdate que hay una cita. ¿Tú nunca tuviste una cita? ¿Sí? Y quizás la apuntamos en otro lado y no lo queremos. Una cita médica, por ejemplo. ¿Alguien llega tarde a una cita médica? No. Una hora antes, porque quizás alguien tiene un contratiempo y no acude y nosotros estamos ahí para estar, ¿verdad? Pensamos que el doctor es alguien importante y lo es. Pero el Señor es más importante y el Señor ya hizo una cita contigo desde la eternidad. Va a haber un encuentro tú con el Señor contigo, en el cual nadie va a poder intervenir. Ya Dios lo decretó en su corazón. ¿Entiendes? Es lo que Pablo estaba afirmando a los tesalonicenses en este capítulo. No creáis a esos falsos maestros, no creáis a esas falsas doctrinas, a esas falsas enseñanzas. Vosotros escapáis, lo que ustedes están sufriendo, unas aflicciones momentáneas, pero que no tienen nada que ver con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse cuando venga el Señor. Estas aflicciones son pasajeras, momentáneas. Ahora lo que Dios tiene reservado es eterno, lo que le está diciendo Pablo. Entonces, hay versículos que yo pienso que tenemos que aprender de memoria. ¿Usted entiende que hay versículos que son claves en la palabra de Dios? Yo le voy a hacer un encargo. Le voy a pedir por favor encarecidamente que se aprenda estos dos versículos de memoria, que habla de vuestra cita con el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Es decir, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, dice primero. Dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos siempre con el Señor. ¿Usted se anima a aprenderse de memoria? Vamos a aprender de memoria esto, porque habla de nuestra cita con el Señor. Entonces, Pablo les enseñó, ¿verdad?, cómo ellos escapaban a la ira de Dios. Aquellos que querían inculcarle los falsos maestros. Están en la gran tribulación, están sufriendo ya parte de la gran tribulación. No, Pablo. Dice Pablo, no.
nosotros así como los tesalónicos fuimos puestos para salvación, no para ira. ¿Entiendes, hermano? Amén. Amén. ¿Tienes seguridad de tu salvación ahora? Amén. Entonces, viene el rapto, ¿verdad? Nosotros la iglesia nos vamos a conocer. Ahora sabes que también la palabra del Señor en este texto habla de apostasía, ¿sí o no? Y la apostasía es esa parte de la supuesta iglesia que se va a quedar. O sea que eso dice que el sembrador salió a sembrar y que se sembró una buena semilla, pero que un maligno sembró cizaña, ¿verdad? Aún dentro de las filas del Señor, de la iglesia del Señor, van a haber supuestos creyentes que no son trigo, que son cizaña. Y es muy posible que se queden eso, ¿verdad? Hay muchos que han creído falsas doctrinas, ¿saben? Que son sectas. Bueno, lamentablemente todo eso van a quedar. Y van a sufrir la gran tribulación igual que los incrédulos. Y entonces ellos, viene el rapto, es lo que dice Pablo, son los datos católicos que Pablo da, pues yo necesito que ustedes estudien el texto de hoy. Viene el rapto, ¿sí? Viene la apostasía de qué? De esta supuesta iglesia. Esa iglesia se va a desmembrar, porque cuando esos supuestos creyentes vean que la iglesia del Señor se fue con el Señor, y nosotros, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Verdad? Por más organización que sea, por más lindo edificio que tenga, le faltó algo precioso, verdaderamente fe. Entonces viene la apostasía. Y también dice el texto que se va a manifestar, ¿verdad? Después del arrebatamiento de la iglesia, la apostasía, la manifestación del hombre de pecado. Tiene otros nombres también, en el Nuevo Testamento a ese personaje se le da otro nombre, se le llama el anticristo, se le llama el hijo de perdición, Dios mismo lo llama así en su palabra, el inicuo, dice, ¿verdad? Y entonces este va a ser un hombre que por el poder de Satanás en él va a componer un primer y único gobierno a nivel mundial. Y él va a engañar el mundo entero. ¿Sabe? Él va a ser muy sutil. Ya está avanzado el misterio de la iniquidad, de la maldad. Viste que la maldad se va, ¿sí?, multiplicando, puede ser. Ya está en funcionamiento. Pero este inicuo todavía no se ha manifestado. Él no se va a imponer a la fuerza. Él va a ser aceptado por todo el mundo. O sea, va a ser muy sutil. Lo que va a haber un momento que va a exigir, se va a parar en el medio del templo, porque va a ser construido nuevamente el templo, pero él se va a parar en el templo, y esa es la abominación desolada que el profeta Daniel habla. Se va a parar en el templo de Dios y va a exigir ser adorado como Dios. Es lo que dice Pablo. Esa es la abominación desoladora que va a ocurrir. Pero nosotros ya no estamos acá, ¿entienden? Pero esto es lo que va a ocurrir. Lo que le va a ocurrir a aquellos que no amaron la verdad, aquellos incrédulos, y también esa falsa iglesia, esa secta. Ustedes lo entienden de todo lo que está hablando Pablo acá, ¿verdad? Entonces, dice Pablo que el misterio de la maldad ya está presente, solo que al momento hay algo que lo detiene. ¿Y qué es lo que lo detiene? La iglesia. Es el Espíritu Santo actuando a través de la iglesia. ¿Acaso Jesús le dijo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra? ¿Por qué lo dijo? ¿Porque pintaba eso? ¿Tú crees que Jesús hablaba como un político? ¿Decías palabras lisonjeras para agradar al oyente? No, porque verdaderamente el Espíritu Santo está actuando a través de nosotros, la iglesia, y deteniendo la maldad. ¿Acaso nosotros no doblamos las rodillas por los horrores que están pasando en la guerra? ¿No doblamos la rodilla cuando alguien está enfermo
cuando hay algo está ocurriendo en una necesidad, nos vamos a las rodillas, ¿verdad? ¿Sí o no? Es el Espíritu Santo que está actuando a través de nosotros, de la iglesia. Solo que al momento dice hay algo que lo está deteniendo. Pero va a llegar un momento que, ¿verdad? Nosotros nos vamos. Imagínate lo que va a hacer eso. La gran tribulación va a ser horror. Horror. Por eso la Biblia habla de gran tribulación. Pero en la iglesia escapamos. ¿Entendido? Amén. Entonces, este anticristo, este inicuo, este hombre de pecado, dice el texto de que Jesús en su venida dice que lo va a matar con el Espíritu de su boca, con el aliento de su boca, con el resplandor de su gloria, su venida, lo va a matar. O sea, cuán poderoso nuestro Señor, con el resplandor de su gloria, con el aliento de su boca va a matar a este gran poderoso, que fue levantado por el poder de Satanás para gobernar el mundo por 7 años. Qué poderoso es nuestro Señor. Todo esto le enseñó Pablo a los tesalonicenses. Ahora, yo estoy dando un testimonio que me pasó con respecto a una cita. Yo una vez tuve una cita con una señora. Había una señora que vivía en un lugar muy humilde, muy ancianita, ya no tenía dientes, era puro pielcito y hueso, y andaba con 2 muletas, bastones, ¿viste? Como que tenía 4 piernas, esa era la forma de desplazarse de ella. Un lugar muy humilde, y que mientras las fuercitas le dieron mañana a la iglesia, pues después yo ministraba en la casa, iba una vez a la semana, y leíamos la palabra, orábamos. Entonces un día esta ancianita me sale con esto. Ella en su vida había sido una mujer de pecado, así como María Magdalena, para que lo entiendan, ¿sí? Y esta ancianita hace una cita conmigo, me dice así un día: pastor, me dice, ¿viste esa voz que tienen los ancianitos? ¿Viste? Me dice: pastor, sí, dígame, hermano, yo quiero hacer una cita con usted. Yo me quedé expectante a ver qué era ocurrirse que esta hermana tenía, ¿no? Dice: ¿sabe, pastor? Dice: mire, tengo esto en mi corazón, dice, quiero hacer una cita con usted. Dice: cuando yo me vaya, dice, yo quiero irme en sus brazos. Pero hermana, ¿cómo van a pedir eso, hermana? No. ¿Podemos hacer esta cita? Digo: hermana, ¿pero mire de quién me está hablando? Digo: sí, de mi parte, sí. Ahora, no sé cómo vamos a hacerle, pero sí, yo le digo: yo estoy dispuesto, lo que usted necesite, Y bueno, y pasó el tiempo, ¿viste? Y a veces nosotros vemos las citas, pero Dios no se olvida, Y me viene a buscar del hospital un enfermero que una señora muy ancianita llamada fulana de tal, me llamaba con urgencia. Y cácate, me acordé de la cita que tenía. Se estaba yendo, se estaba apagando. Imagínate, digo: hermana, vengo a cumplir la cita. Y ahí le doy un beso en la frente y nos hablamos con mucho cariño. Dios estaba en el medio y bueno, y ella quería irse en mi brazo. Y bueno, yo hicimos una cita. Yo digo: qué hermoso. Ahora, si nosotros siendo malos podemos dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Tú piensas que tu Padre se ha olvidado de la cita que tiene contigo? No. Si como mortales ilimitados podemos hacer cosas tan preciosas, ¿cuánto más nuestro Señor? Amén. Él es fiel. ¿Tú entiendes? Que tu Señor es fiel, que nadie se va a poder interponer en esa cita que Dios tiene contigo. Acuérdate, dice Pablo, acuérdense de vuestra reunión
con el Señor. Siempre cuando algo quiera hacer tambalear vuestra fe, acuérdate de que tienes una cita con el Señor. Amén. ¿Entiendes? Acuérdate, Pablo le dice, acuérdate, Tesalónico, de vuestra reunión, de vuestra cita que tienen hecha con el Señor. Porque el Señor es fiel, el Señor no se olvida. ¿Será? Amén. Yo estoy todo pin de gallina. Me estoy imaginando ese momento, estoy predicando, me estoy imaginando recambiándome de ese momento que voy a disfrutar en los brazos de mi Señor. Le voy a dar un abrazo que no sé si lo voy a dejar lugar para que ustedes abracen de él. Yo no me voy a despegar más. ¿Será que sí? Amén. Sí. Por eso Pedro enseña ahí en su primera carta, capítulo 1, verso 3 en adelante, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, dice, escuche bien, para una herencia, dice, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, o sea, nadie la puede tocar, es algo que no está contaminado, que el hombre no puede intervenir, es lo que quiere decir Dios. ¿Tú no entiendes esto? ¿No entiendes? Que en tu salvación, en tu reunión con el Señor, nadie va a poder intervenir. Por eso es incontaminada, inmarcesible, nadie lo puede tocar. Ni el mismo diablo, nadie va a poder intervenir en esa reunión que Dios ya tiene hecha contigo. Amén. Porque tú escapas a la ira venidera. Gloria a Dios. Porque eres salvo. Eso es lo que Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica. Tesalónica, acuérdense lo que le enseñé. Jesús ya tiene una cita con ustedes. Pronto Él viene. No creáis, todavía no ha venido, pero Él viene pronto. Espérenlo. Por eso Pablo le enseña ahí a los filipenses, ¿verdad?, que nuestra ciudadanía, ¿verdad?, está en los cielos, de donde debemos de esperar a nuestro Salvador. Filipenses 3. Amén. Amén. Vamos a ponerlo de pie. Y recuerden, léanlo de vuelta este precioso capítulo y relámpanse porque es precioso. Si bien es difícil de entender, pero es precioso. Pablo fija, por gracia y obra y sabiduría que Dios puso en él, ¿verdad?, fija en el corazón de la iglesia que la iglesia escapa a la ira de Dios. La ira va a ser para aquellos incrédulos, aquellos que se relamen en el pecado, aquellos que no creen en el Evangelio del Señor. Dios le envía, dice, un poder engañoso para que crean a la mentira. Por eso, este inicuo no va a ser una persona que se va como a imponer, no, porque ya es algo espiritual, ya va a ser de parte de Dios. Como ellos no amaron la verdad, no amaron a su Hijo, ¿verdad? Entonces Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, o sea, se van a quedar embobados. Tú sabes que es así, ¿verdad? Amén. Tú sabes que el pecador se relamba en el pecado y cree en la mentira. ¿Acaso, lamentablemente, en nuestra nación nos aprobó una ley de, interrupción del embarazo? ¿No es una mentira? ¿Un embarazo acaso es como una llave de luz que se puede interrumpir y se puede seguir? Dígame, ¿no es una mentira, no es una trampa? ¿Y cuántos, y aún creyentes, sí, vamos, apoyan ese tipo de leyes? Porque están embobados, porque no aman la verdad. Como no aman la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que sean embobados con la mentira. Por eso es inicuo, cuando venga, ¿verdad?, va a exigir de estos embobados con él que lo adoren como Dios, porque va a hacer milagros portentosos, milagros engañosos, ¿entiende? Con gran poder y van a creer todo, pero ya es espiritual, ¿verdad? Para nosotros la iglesia del Señor tenemos una agenda con eso, una cita. ¿Tú no entiendes? Amén. ¿Entiendes? Entonces tenemos que estar gozosos.
que las aflicciones del tiempo presente, dice Pablo, ahora lo entendemos bien, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese es el fin de vuestra fe, ¿entiendes? Es tu reunión con el Señor, en la cual nadie va a poder intervenir. Por eso dice Pedro, dice que es inmarcesible, incontaminada, nadie puede tocarla, nadie puede intervenir, es Dios contigo, tomándote y llevándote a la eternidad, dándote un cuerpo de gloria igual al tuyo. Ya no vas a tener más arruguitas, no se van a tener que pintar el pelo, vamos a estar todos preciosos. Amén. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Amado Señor, gracias por esa preciosa gracia que diste al apóstol Pablo, Señor, para poder explicarnos este evangelio tan precioso, Señor. Esta tu preciosa voluntad, Señor, nuestra reunión contigo, la cita que tú tienes marcada en tu agenda, Señor, en la cual todos nosotros vamos a reunirnos contigo. Por eso Pablo decía a los tesalónicos, acuérdense de vuestra reunión, de lo que yo les enseñé, ustedes se van a reunir con su Salvador en los cielos. Precioso Señor. Gracias por esa salvación tan preciosa que nos has dado a través de tu Hijo, mi Señor. Gracias porque tú nos rescataste, enseña el apóstol Pedro, a precio de sangre, Señor. No fuimos rescatados con nada corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de tu Hijo, como de un Cordero Santo, sin mancha ni contaminación, destinado ya desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de nosotros. Te bendecimos y te adoramos, Señor. No hay palabras, Señor, solamente en gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú pronto vienes a buscarnos, Señor. Pronto vienes.